Buenas tardes, estamos aquí para hablar de la religión católica y aquí tenemos al padre Manish. Para la primera pregunta, ¿de dónde nace la creación de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica nació después de la muerte de Cristo y los discípulos estuvieron reunidos junto con la Virgen María y recibieron la venida del Espíritu Santo. De ahí se formó la Iglesia Católica. Pero el nacimiento de la Iglesia Católica empezó con la venida de Cristo, los primeros discípulos y la gente que le querían seguir en su vida. Y después de la muerte empezaron a salirse fuera de Jerusalén, llegaron a diferentes lugares del mundo y empezaron a predicar el Evangelio, bautizar a la gente. Cristo, antes de subir al cielo, en el día de la ascensión, encargó a sus discípulos que fueran a todo el mundo, que bautizaran a todos, para que la iglesia que nació en Jerusalén, en una forma pequeña, entre nada más los discípulos, para que vaya creciendo en todo el mundo. Pregunta número 2. ¿Dónde tiene su sede la religión católica? La Iglesia Católica tiene su sede en Roma, en Italia. Y nosotros llamamos este lugar el Vaticano. Ahí vive el Papa. Pregunta número 3. ¿Quién es su máximo representante y cómo lo eligen? Apenas les comenté que en Roma, en Vaticano, tenemos la cabeza de la Iglesia y el Santo Padre, el Papa, es la cabeza de la Iglesia. Y ahora tenemos la bendición, la dicha de tener Papa Francisco como la cabeza de la Iglesia. Y usualmente, cuando llega el tiempo de la elección del Papa, todos los obispos del mundo y todos los cardenales se reúnen en Roma y después de momentos de la oración y discernimiento, con la iluminación del Espíritu Santo, eligen el Papa de la Iglesia. Pregunta número 4. ¿Qué fin tiene realizar los sacramentos? Los sacramentos, en verdad, son signos visibles de una gracia invisible que Dios nos quiere comunicar. Entonces, el fin de los sacramentos es vivir en la gracia de Dios. Cada sacramento nos comunica una gracia especial. El sacramento del bautismo nos hace hijos de Dios. El sacramento de la reconciliación nos perdona nuestros pecados. El sacramento de la primera comunión, nosotros empezamos una vida íntima con Cristo. Entonces, el propósito principal de cada sacramento es vivir en la gracia de Dios. Pregunta número 5. ¿Cómo es la vida de un practicante de la religión católica? La religión católica no es una religión que tenemos que practicar, es una religión que tenemos que vivir. Nuestra fe debe de ser un estilo de la vida, desde la mañana hasta la noche, 24 horas del día, 365 días del año, debe de ser un estilo de la vida. Los momentos importantes en este estilo de la vida es su acercamiento a Dios, momentos de la oración, recibir los sacramentos en su momento debido y vivir todas las enseñanzas de Dios, sobre todo practicar y vivir los 10 mandamientos que Dios nos ha dado. Y para finalizar, pregunta número 6. ¿Cómo se puede integrar a alguien a esta religión? Y fíjense que mejor esta pregunta y no es una pregunta así tan buena que podemos hacer hoy en día, porque vivimos en un mundo donde respetamos la fe, la cultura, la libertad de cada uno. Podemos invitar a otra persona para que vivan, conozcan, para que se integran a nuestra fe, primero con nuestros ejemplos, con el testimonio de nuestra vida.
Un hijo de Dios, un católico practicante, puede influir muchas otras personas para que vengan a vivir y conocer esta alegría de pertenecer a la Iglesia de Dios. Entonces no hay una manera no hay un atajo para invitar a la gente. Tenemos que vivir, tenemos que dar testimonio, tenemos que dar buenos ejemplos de nuestra vida y nuestra fe para que mucha gente se convenzan y se acerquen y se integren con nosotros. Muchas gracias, Padre Manis, por su tiempo. De nada.